Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy el maestro Javier Cuevas, director administrativo de IGACEM. A nombre de nuestro director y rector, el doctor Carlos Cuevas, les doy la más cordial bienvenida al webinar que vamos a tener este jueves. Antes de empezar, le voy a pedir al señor Iván Cervantes que nos ponga los videos acostumbrados. Gracias, Iván. Bienvenido a IGACEM, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos, o diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Gracias, Iván. Bueno, el día de hoy le quiero dar la bienvenida al licenciado Rafael Peñalosa. Él es licenciado en Derecho, actualmente cursa la maestría en Administración de Hospitales, se desempeña laboralmente como abogado en el CIEM, en el Departamento de Trámite y Control de Personal. También es trabajador social en el Hospital Dr. Nicolás San Juan, y ahí se desempeña como trabajador social con el cargo de supervisor del área de trabajo social. También participa en el despacho de servicios jurídicos y profesionales Marín y Asociados, como asesor jurídico en las materias laboral, civil, mercantil y asuntos médicos legales. Y el día de hoy nos va a hablar sobre el Código 46, qué hacer en caso de violencia de género en los hospitales. Rafa, te doy la bienvenida. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, a todo el público en general, que nos damos la oportunidad de estar aquí todos los jueves. A la maestra Ivonne, que me dio la oportunidad de estar aquí. Bueno, vamos a iniciar. Como ya lo dijeron en mi currículum, aparte de abogado, soy trabajador social. Lo que vamos a ver y vamos a compartir aquí son cuestiones que he realizado durante mi labor profesional en el Hospital Dr. Nicolás San Juan. Me dicen ahí si sí se ve la presentación. Bueno, ya compartiste pantalla, pero no se ve la presentación. Ok. Compartir de nuevo.
Me comentan si ahí está. Aún no se ve la presentación, Rafa. Ok. En lo que resolvemos algunos pequeños problemas técnicos, los quiero invitar para que escuchen nuestro podcast que grabamos. Se llama 12 cosas que no sabías. Ya Rafa nos hizo el favor de acompañarnos y participar en un podcast sobre 12 cosas que deben saber los estudiantes de Derecho. Entonces les hago la invitación para que lo escuchen. Y también si quieren participar, bueno, son bienvenidos. Se pueden contactar con nosotros en cualquiera de nuestras redes de IGACEM y son también bienvenidos. Adelante, Rafa, gracias. Me comentan, ahí ya está, compartido. ¿Listo? Ahora sí ya se ve, Rafa. Listo, ok. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Rafael Peñalosa Mendieta, soy licenciado en Derecho, también tengo la oportunidad de ser técnico profesional de trabajo social y asesor jurídico en un despacho. Es para mí de gran relevancia y creo que para todos, y más en estos momentos que estamos pasando, donde las mujeres principalmente son violentadas, saber qué es lo que se puede hacer desde nuestro andar y quehacer profesional. Es muy importante para todos nosotros saber cuál es la jerarquía de las leyes en México. Aquí me doy la oportunidad de presentarles una pirámide de Kelsen. Kelsen era una persona, un jurista, y dentro de sus obras, él dejó esta pirámide. Dentro de la jerarquía de las leyes de México, siempre está arriba nuestra Sagrada Constitución, nuestra Carta Magna. Posteriormente a ellos les sigue lo que son leyes federales y tratados internacionales, como el Telecán, los tratados de derechos humanos, la Ley Federal del Trabajo, entre otras. Posteriormente, baja a constituciones estatales y locales de cada uno de los estados. Posteriormente, leyes estatales o locales o municipales, y posteriormente nos vamos a lo que son otras normas jurídicas, reglamentos, decretos, leyes individualizadas. Esto es muy importante que nosotros estamos en este sector y en cualquier sector, saber y tener de conocimiento de primera mano que la máxima es la Constitución. ¿Esto por qué? Porque de repente en nuestro trabajo, en nuestra localidad o en cualquier otro lugar nos dan algún reglamento que es anticonstitucional y que nos está violando y violentando los derechos de nuestra sagrada Constitución. Por eso me di a la tarea de iniciar para saber y sepamos todos cuál es el fundamento jurídico que nos va a llevar hacia esa norma. Dos artículos que quiero y quise resaltar muy importante: el artículo 1 constitucional y el artículo 4 constitucional. El artículo 1 de los Estados Unidos mexicanos nos dice que toda persona gozará de los derechos humanos y serán reconocidos en esta Constitución en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es muy importante, ya que con la nueva modificación se insertó los derechos humanos y con el Tratado Internacional de los Derechos Humanos se incluyó en nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. También nos dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Por eso, como lo veíamos en la pirámide, los tratados internacionales que tiene
México ante los otros países son muy importantes y aquí están plasmados. También nos dice que todo esto, en consecuencia, el Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Desde aquí nos está hablando que nos deben de proteger y que se sancionará a quien no lo realice. Este conocimiento lo tenemos que tener a la mano y saberlo entender para llevarlo a la práctica. Otro punto muy relevante del artículo primero dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional o género, la edad, si la persona tiene alguna discapacidad, la condición social, económica, su condición de salud, su creencia religiosa, sus opiniones sobre las preferencias sexuales, el estado civil, o a cualquier otra cosa humana que tenga por objeto anular o menoscabar su libertad de esas personas, a su libre desarrollo. Entonces, el artículo primero es muy conciso en respetar primero derechos humanos, en que el Estado nos garantice los principios de universalidad y que queda prohibida cualquier discriminación por cualquiera de estos motivos. Posteriormente, nosotros que estamos inmiscuidos, lo que es el sector salud, en la Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo cuarto, no es que hable, porque todos creemos que el artículo cuarto habla exactamente y nos va a decir todo sobre salud. No, simplemente hace referencia, como lo voy a citar de esta manera y se va a explicar. El artículo cuarto de la Constitución mexicana nos dice, desde un principio, que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. La ley no distingue, no hay distinción. Este protegerá la organización y el desarrollo de la familia y de las familias mexicanas. En otro párrafo muy importante, nos da a conocer que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. También nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las concurrencias de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Este párrafo es donde nos habla directamente, que nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Quedan muchas interrogantes porque ahí tendríamos que ingresar más en sí cuál es la protección que en estos momentos, que a las mujeres, que a los hombres, que a las niñas, a los niños, nos están en este momento dando o facilitando el Ejecutivo. También nos dice otro párrafo muy importante, que la ley definirá el sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar las extensiones progresivas, cuantitativas y cualitativas de los servicios de salud para la atención integral, para que sea gratuita y que las personas que no cuenten con alguna seguridad social. Esto quiere decir que todos tengamos la misma oportunidad, que el acceso, labores, no labores, estés afiliado al IMSS, al ISSSTE o a otro servicio. Si yo trabajo por mi cuenta, el gobierno tiene la obligación de prever estos servicios y que estén a mi alcance. Hablando del artículo primero y el artículo cuarto, voy a dar inicio con lo que son las normas y cómo se inició
la primera norma oficial mexicana antes de llegar a la norma 046. Su estructura está en la norma 190. Esta fue dispuesta en la fecha el 20 de octubre de 1999 y quedó al servicio del sector salud. ¿Cuál fue el criterio primordial para la atención médica de la violencia familiar? En ese tiempo, recordémonos a esas fechas de los 90, existía mucho lo que es la equidad de género. Se hablaba mucho del Estado de Derecho, de la sociedad, de los individuos, y inició la campaña de las mujeres con decidir. Tú decides, es tu cuerpo y tú sabes qué haces con él. Entonces, este fue algo que se concentró para coadyuvar este reto y sacar los criterios para la atención médica de la violencia familiar y principalmente de la violencia hacia las mujeres. Aquí hubo un gran reto, el cual fue coadyuvar a la prevención y disminución de la violencia familiar, y así se pudo promover estilos de vida saludables para que las consecuencias no afectaran la vida, la salud, la integridad y el desarrollo de las personas, y así su núcleo familiar, y esto no se agrandara hacia sus comunidades, hacia los estados, y lo más importante, en lugares muy marginados. ¿Qué se hizo para combatir la violencia familiar en ese momento? Pues fue la convivencia, promover la convivencia pacífica, y fue necesario fomentar la equidad entre los géneros, hombre-mujer, equidad de género, somos iguales, como lo veíamos en el artículo 4, entre todas las personas, y construir espacios donde el rescate a la tolerancia, el respeto a la dignidad y a las diferencias entre congéneres fueran la base de relaciones interpersonales y sociales en ese momento cuando más se necesitaba. Como toda norma y como todo fundamento debe de llevar un objetivo. ¿Cuál era el objetivo en ese momento de esa norma oficial mexicana 190? Pues tenía como objetivo establecer los criterios para observar en la atención médica la orientación que se proporciona a los usuarios que se encontraban involucrados en situaciones de violencia familiar. La violencia familiar, todos lo sabemos, en todo el mundo, no es exclusivo de México, siempre ha habido violencia, más contra las mujeres, más contra los menores, y siempre ha sido un tema de mucha discusión. Entre la sociedad va creciendo, nos encontramos en situaciones, desgraciadamente, de violencia familiar, y donde existe violencia familiar, existe desintegración familiar. Posteriormente, tocan acá otro punto muy importante que nos dice en el centro de esa norma cuál era el campo de aplicación. Nos dice que es la observancia obligatoria para todos los prestadores de servicio de salud de los sectores públicos, sociales, privados, que componían en ese momento el Sistema Nacional de Salud. Como lo veíamos, y les vuelvo a repetir, todo va enlazado. Desde el artículo primero nos decían, somos los responsables, todas las personas que estamos inmiscuidas en el sector salud, somos los responsables, somos los prestadores del servicio de salud, y por tal motivo necesitamos conocer y reconocer estas normas. En esta norma de la 190 había un párrafo que me llamó mucho la atención, que se los quise compartir, que es el párrafo 4.1, donde dicen: la atención médica de la violencia familiar
al conjunto de servicios que se proporcionan con el fin de promover, proteger, restaurar la salud física, mental de las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar. Incluye la promoción de relaciones no violentas, la prevención de la violencia familiar, la detección y el diagnóstico de las personas que viven esa situación, la evaluación de riesgo en que se encuentra, la promoción, la protección y restauración de su salud física, mental, a través de un tratamiento o referencias a instancias especializadas. Desde ese tiempo ya se preveía que se tenía que proteger desde el primer de atención, desde el primer nivel de atención médica en los centros de salud. Se recuerdan, se iniciaron con muchas campañas de protección a la violencia, a la familia, pero posteriormente, ¿qué sucedió? ¿Por qué el cambio de esta norma 190 a la norma? Me permití buscarles a ustedes un video, el cual voy a presentar para analizar este caso que es de gran relevancia, el cual nos indica el por qué se hace referencia a la norma 046. Dame tantito. Vamos a esperar un momentito que cargue, pero este video es muy importante que lo veamos, lo analicemos. En momentos como estos, siempre la tecnología ahí nos juega una mala jugada. No se preocupe, licenciado. A ver. Ahí está. Hola, tú no me conoces, pero mi historia seguro te suena familiar. Si quieres que te lo diga en estadísticas, para que no te incomodes. En México, 8 de cada 10 personas que sufren violencia sexual son mujeres. De ellas, 4 son menores de 15 años. Yo soy Ana. Tengo 14 años. Fui violada por el esposo de mi mamá y quedé embarazada. Soy una persona, no una estadística. No quiero poner una denuncia porque tengo miedo de que no me crean, porque me da miedo meter a la cárcel al esposo de mi mamá. En 2009, la Secretaría de Salud expidió la norma oficial NOM 046 para atender las consecuencias que la violencia sexual tiene en la salud de las mujeres. La NOM 046 suena como algo lejano, pero es la tabla de salvación de niñas, adolescentes y mujeres como yo. La norma rige en todo México. Si prestas servicios de salud públicos o privados, o si eres autoridad ministerial o judicial, lo que te voy a contar sobre la modificación que se hizo a la NOM 046 en marzo de 2016 es de tu interés. Así sabrás qué debes y puedes hacer al atender a víctimas de violencia sexual. Entre los cambios hechos a la norma, hay 5 puntos importantes a destacar. 1. Las mujeres y adolescentes como yo pueden solicitar el servicio bajo protesta de decir verdad que su embarazo es producto de una violación. Así se evitará que yo y las personas como yo suframos el ser cuestionadas, maltratadas y hasta humilladas por lo que nos pasó. 2. Las adolescentes mayores de 12 años podrán solicitar la interrupción del embarazo en caso de violación, sin requerir el consentimiento de padre, madre o tutor legal. Esto es un gran avance, considerando que, como a mí, 60% de los casos de violencia sexual
lo cometen personas cercanas a la víctima. 3. El personal de salud que participe en el procedimiento no está obligado a verificar mi dicho o el de cualquier otra mujer y debe actuar de buena fe. No te vas a meter en problemas por atender nuestra salud. 4. Se respetará la objeción de conciencia del personal de salud encargado del procedimiento, pero las instituciones públicas deberán contar con personal capacitado, no objetor de conciencia. 5. Si al momento de la solicitud del servicio no hay personal capacitado y no objetor de conciencia, la institución deberá referirnos de inmediato a una unidad de salud donde sí lo haya. No es un favor, es un derecho. Recuerda, si sufriste una violación sexual, puedes denunciar, pero no es requisito para que te presten el servicio de interrupción del embarazo. No estás obligada a denunciar ante el Ministerio Público. El personal de salud no debe poner en duda tu testimonio. Solo con tu palabra es suficiente. No estás sola. No fue tu culpa. Y tienes derechos. Cuenta con nosotros para ayudarte a defenderlos. GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Ok. Un video fuerte que quien lo realizó por medio de estos gráficos, no se ve como tal, pero fue un parteaguas para que la norma se modificara y así mismo todos sabemos que la encargada de hacer las modificaciones o las extinciones de cualquier ley o cualquier normatividad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se promulgó y nos dio a conocer que los derechos de mujeres y niñas víctimas de violación, se hizo una sesión de tribunal en el Pleno para modificar esa norma 190 a pasarla a la norma 046, la cual se realizó con violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y teniendo un criterio para la prevención y atención al considerar que no se cumplieron los requisitos previstos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, y asimismo para modificar una norma de este tipo. Entre sus modificaciones importantes en dicha norma se encuentran y nos indican que para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, solo será necesaria la previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada. ¿Esto qué quiere decir? Que la fiscalía ya no tenía que hacer una investigación, sino con la pura palabra de la afectada, el personal de salud tiene que hacer ese caso para darle la atención adecuada y que dicho embarazo es producto de una violación. Y esto ya está permitido por la ley y ya están las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas. Otro punto importante de gran relevancia es en el caso de las niñas menores de 12 años, la solicitud se realizará por conducto de su padre o madre, o a falta de estos dos, de su tutor directo. Aquí sí, por obvias razones, donde se dispone que por ley, que una persona menor de 12 años no tiene la capacidad de decisión, se tendrá que consultar madre, padre o tutor, los cuales tendrán que firmar y aceptar para que se le haga dicho procedimiento. La otra parte es el personal de salud. Nos dice que el personal de salud que participe en el procedimiento
de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante. ¿Esto qué quiere decir? Si el día de mañana algún tutor, porque se dan los casos que quien lo presenta nada más es la mamá, diciendo la mamá que el papá no vive con ella, que ya tienen X años o meses que el papá no se aparece ni por la casa. Posteriormente se llega a una denuncia donde dicen, es que se hizo mala práctica, mi hija estaba embarazada, aquí le hicieron el aborto y yo quiero denunciar a los médicos o al personal en turno que estuvo cuando se realizó ese aborto. Entonces, aquí la ley y esta norma es muy clara. Dice, la interrupción del embarazo no está obligado a verificar dicho de la solicitante. Entonces, aquí es una protección para nosotros como sector salud. También nos dice que se elimina el requisito de la autorización previa de la autoridad competente. Lo que decíamos, ya no basta que vaya que el médico legista, que no, se le debe dar la atención inmediatamente cuando el paciente la solicita. Los asuntos serán retornados al ministro de la mayoría para que presenten un nuevo proyecto en el que se analicen otros argumentos planteados en contra de la disposición general. ¿Qué quiere decir esto? Cada que hay un caso 046, la institución está obligada a dar su informe para ver qué es lo que se pasó. ¿Esto para qué? Para que se vaya perfeccionando, como en el momento pasó la 190 a la 146. Como les decía desde un principio, la sociedad es cambiante, evolutiva, y a veces de evolutiva parece que en lugar de evolucionar estamos involucionando. ¿Por qué? Porque, como decimos, entre las leyes se tienen que hacer más fuertes, es porque la sociedad está delinquiendo en esta parte, violentando los derechos de las niñas y las mujeres más. Entonces, cada caso se analiza y se van puliendo esas pequeñas lagunas legales, como los decimos como abogados, para perfeccionar mejor estas normas y estas leyes. Ok. Después del video que vimos y después de lo que la Suprema Corte de Justicia en el diario oficial de la Federación, en el DOF, anunció, hubo un desacato. Esto quiere decir que no quisieron aplicar esta norma en algunos estados del país, aún sabiendo la problemática que existe en todo el país sobre la violación a derechos a las mujeres, los feminicidios. Un caso muy relevante que todos conocemos, las muertas de Juárez, ¿no? Cómo estaba en esas épocas. Hubo 2 estados que se ampararon, aun cuando la norma decía que si una niña necesitaba abortar en México, se puede hacerlo en cualquier hospital sin la autorización de sus padres, sus tutores, aunque la Suprema Corte de Justicia haya refrendado el aborto por violación en todas las instituciones de salud públicas y privadas del país, igual que desde el 2009 la norma 046 establecía que las mexicanas tienen derecho a interrumpir un embarazo por violación en cualquier estado, porque así lo dijo. En su última reforma del 2016, eliminó los requisitos de denuncia para considerar suficiente la declaración bajo protesta de decir verdad para el que prestaba el servicio en cualquier clínica o hospital, y en el caso de las niñas de 12 años, que tampoco se requería el consentimiento de sus padres o tutores, y todo lo que hemos visto en esa normatividad. Hubo 2 estados, los cuales fue Aguascalientes y el gobierno de Baja California, los cuales interpusieron una controversia constitucional en busca de frenar el cumplimiento de las normas en las respuestas de la última modificación que se hizo a la norma 46. Entonces, ahí nos damos cuenta también que a veces los estados
se amparan con cosas que se tienen que realizar, porque el índice de violencia en todo México es muy alto. Las violaciones son muy altas. Estos dos gobiernos en ese momento, no sé si no tenían al personal calificado, los suficientes hospitales, pero ellos nunca declararon su motivo, porque me di a la tarea de estudiar, nunca dieron un motivo el cual médicamente o científicamente no querían acatar. Simplemente su argumento de ellos fue decir que una persona no se le podía realizar dicho procedimiento si no había una investigación de un órgano como es la de la Procuración de Justicia. Entonces, que tampoco una persona arriba de 12 años igual no tenía la capacidad de decidir su futuro, de tener o no tener a su hijo. Entonces, realmente, al interponer controversias que no tenían un sustento científico y jurídico, pero hubo un desacato por parte de estos dos estados. Posteriormente, principalmente la necesidad de reforma de la norma 190 a pasar a la 046, desde un enfoque social, jurídica y de salud pública, porque al final de cuentas, todo lo que es violencia nos pega a nosotros como salud pública, porque de ahí emanan muchas cuestiones en la salud de todo el núcleo familiar. Nos dice que esta propuesta de la Comisión de Igualdad pretendía incorporar estándares a la norma 046 sobre violencia familiar y sexual, buscando de esta manera consolidar los derechos de las mujeres víctimas de violencia familiar o sexual, incluido el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en caso de violación sexual. Sin embargo, después de haber sido varias veces diferido, el dictamen fue finalmente reiterado, discutido en pleno y aceptado, como se los comentaba hace un momento, en la Suprema Corte de Justicia. La norma oficial mexicana, la NOM 046, ¿qué es lo que pretende? Con esta nueva norma 046 busca mejorar la regulación dentro del sector salud. Nos habla sobre la prevención y la atención de la violencia familiar. Son dos palabras muy fuertes, que dice, dentro del sector salud se debe de prevenir y se debe de dar la atención. Si en ese momento no se hizo la prevención adecuada, se debe dar la atención adecuada. Otro punto muy importante nos dice que es una regla fundamental que actualiza las obligaciones de las instituciones del sector público, social y privado para prevenir, para atender la violencia familiar en todo sector social. Aparte de violencia familiar, nos dice también el sexual y contra las mujeres. Y así se define los criterios para la articulación de las instancias del sector salud con otras instancias que contribuyen a la atención de la violencia contra las mujeres. Su particularidad de esta norma 046 es que le va a garantizar o le garantiza el acceso a las mujeres a la interrupción del embarazo en caso de una violación sexual, como ya lo hemos comentado anteriormente, junto con los códigos penales de las entidades federativas. Por otro lado, la norma 046 obliga a todas las instituciones del sector público, social y privado
a otorgar atención médica en una situación de violencia familiar o sexual. Estos tienen la obligación, tenemos la obligación de proveer primeramente la orientación, dar la consejería a las personas involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, debiendo referirlos cuando se requiera a otros servicios, a otras unidades médicas, a otras instituciones y a otros organismos con mayor capacidad resolutiva, en caso de requerirlo, a un refugio temporal para proteger a la mujer o las mujeres o a la niña, incluso a sus hijos que han sido violentados. Con este fin, se logrará precisar y diagnosticar y asimismo dar continuidad del tratamiento. Se tendrá que dar una rehabilitación y damos una seguridad y una protección y tanto un apoyo legal y psicológico para los cuales estén facultados. Por eso, compañeros, es muy importante que nosotros tengamos bien fundamentado cada norma de todo el hospital, pero básicamente esta norma, la norma 046, porque a veces, como decimos, el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad, y eso está muy claro. No vas a decir, yo no sabía, no me dijeron, yo nunca me enteré. Como dice aquí, si nosotros no tenemos la capacidad, ya sea por infraestructura, porque no tenemos el medicamento, porque no tenemos el laboratorio que requiere, porque no tenemos el estudio, la tenemos que pasar a otros, referirla a una institución que cuente con todo lo que se requiere para la protección de la persona violentada. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos esto y estemos actualizados en cada situación que se vaya presentando de modificación. Así como le expliqué de la norma anterior, sus objetivos, la norma 046 también da sus criterios para la prevención y la atención. Su primordial objetivo es establecer los criterios y observar en la detección, prevención y atención médica para dar la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud, en general y en particular a quienes se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como la notificación de los casos. Aquí nos habla algo muy importante, que es el campo de aplicación. El campo de aplicación es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los prestadores del servicio de salud de los sectores públicos, social, privado, que componen el Sistema Nacional de Salud. De hecho, debería de haber una certificación, así como en los hospitales tenemos certificación de miles de cosas, debería haber una certificación de la norma 046 para verificar si realmente se está cumpliendo con el objetivo en el campo de aplicación. Otra situación son las generalidades. Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud que presentan servicios de salud deberán otorgar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar, sexual, las cuales pueden ser identificadas desde el punto de vista médico, como él o el usuario afectado, al agresor y a quien resulten afectados en este tipo de situaciones. También nos dice que esta atención médica incluye la promoción, protección y procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a otra instancia especializada. Y así daremos medidas de alternativas
en el caso que se requiera y cuando sea solicitado en las condiciones que lo permitan la promoción y la restauración de salud a los probables agresores. Aquí también nos toca, como dicen, atender a veces hasta el agresor, pero eso no le va a quitar la culpabilidad de haber violentado, ya sea a su pareja, ya sea a una persona del sexo femenino. Pero también se le tiene que procurar, como lo dice aquí. También dice que las instituciones del sector público, social y privado que otorguen la atención médica a las o los usuarios involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual deben registrar cada caso y notificarlo a la Secretaría de Salud, lo que les comentaba. Cada caso va registrado y notificado a la Secretaría de Salud para que ahí se lleve la estadística, obviamente estatal y al último nacional, de los problemas de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, como lo dice la norma 046. Dice, las instituciones de salud deberán participar en el diseño, aplicación, evaluación de los programas de promoción de salud, educación para la salud, participación social y participación operativa. O sea que nuestro trabajo, compañeros que estamos en el sector salud, es muy grande y muy arduo. ¿Y cómo nosotros vamos a poder apoyar a estas personas? ¿Cómo vamos a poder decir a nuestros compañeros, saberlos dirigir? No hay otra cosa más que con el estudio, con perfeccionar nuestros conocimientos, con estar actualizados, con estar leyendo las leyes, las normatividades, todo lo que se nos presenta. Es muy importante, yo siempre les digo a todos ustedes y a todos mis compañeros, siempre cuando nos den un documento a firmar, hay que leerlo. Como se los presenté desde un principio, hay que ver que no sea violatorio de ningún artículo constitucional, ¿sí? Que digan, tú, Juan Pérez, tú, Rafael Peñalosa, cuando hayas un código 046, son los primeros que van a saltar a escena sin haberme capacitado, sin haberme dado las herramientas, a veces tecnológicas, para yo poder realizar mi trabajo. No se puede y no lo permito, porque más que hacer un favor, nos vamos a meter en problemas legales. Entonces, esto sí ténganlo muy en cuenta. Y aquí nos habla de criterios específicos que lleva esta norma. Nos habla que para la promoción y prevención de la salud, como ya lo habíamos comentado, para la detección de probables casos y diagnósticos, para el tratamiento y la rehabilitación, para el tratamiento específico de la violación sexual, para dar aviso al Ministerio Público, bueno, en este caso ya son fiscalías, todavía no, hay lugares donde todavía no le cambian al Ministerio Público, ya no es Ministerio Público, es la Fiscalía General de Justicia. Dice, para la consejería y el seguimiento, para la sensibilización, capacitación y actualización, y para la investigación, porque como les comentaba, esto se tiene que seguir investigando, perfeccionando, y pues se tiene que castigar con penas más duras, desafortunadamente, a todos los infractores. Sería la tarea, como vimos, los dos estados que no quisieron o debatieron con la Suprema Corte de Justicia. Hay uno en especial, un eslogan que me gustó, que se los voy a poner a ustedes, que es del estado de Oaxaca. Este estado de Oaxaca sí se metió a la normatividad. Es uno, como ustedes sabemos, es uno de los estados, pues se puede decir más pobres, eh, donde pues todavía se abren muchas lenguas indígenas, donde el sector salud es precario, el acceso a la salud es mal, y donde es violatorio de derechos humanos, porque pues todavía se venden a las niñas. Entonces voy a presentarlo.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este video. Hoy te quiero platicar sobre la violencia sexual y lo importante que es conocer la norma oficial mexicana 046. Todos los días y en todos los lugares, las mujeres nos enfrentamos a la más grande desigualdad, la violencia patriarcal. La violencia contra las mujeres atenta contra nuestros derechos, impidiendo el desarrollo de nuestras capacidades humanas. De todas, la violencia sexual es la más grave, pues transgrede nuestra integridad y dignidad, y en muchas ocasiones termina en feminicidio. La violencia sexual está estrechamente ligada a la inseguridad y a una cultura patriarcal que subvalora a las mujeres. Y ya sea en un espacio público o privado, cotidianamente nos enfrentamos al riesgo de sufrir violencia sexual. Por eso es importante conocer la norma oficial mexicana 046, un instrumento legal vigente en el país y obligatorio en el estado de Oaxaca. Esta norma establece los criterios que debe seguir el personal médico de las instituciones de salud públicas y privadas para detectar, orientar y atender cualquier situación de violencia sexual contra las mujeres. Es decir, las y los prestadores de los servicios de salud deben ser el primer acercamiento con las mujeres víctimas de violencia sexual y en todo momento deben de brindar una atención integral con respeto y profesionalismo. Al acudir a un centro o clínica de salud, las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a contar con los servicios médicos de urgencias, consulta general y especializada. Esto incluye solicitar anticoncepción de emergencia y antirretrovirales para la prevención de enfermedades de transmisión sexual durante las primeras 120 horas, sin la obligación de presentar una denuncia formal, y es posible solicitar la interrupción legal del embarazo, también llamada ILE. Como ves, es fundamental que todas las mujeres sepamos que existe la norma oficial mexicana 046 y que es obligatoria en el estado de Oaxaca, pero es aún más importante conocer nuestros derechos. Recuerda, vivir libres de violencia no es una opción, es nuestro derecho. Infórmate. Nos vemos pronto. Ok, pues principalmente darle un aplauso, ¿no? A Oaxaca, a este estado, que se dio a la tarea de insertar este tipo de campañas. Qué bueno que fuera a nivel nacional, ¿no? Que dijera ahí al último gobierno de México, pero desafortunadamente por el momento no es así. Entonces, sí es algo que qué bueno que los estados se están preocupando. Bueno, después de hacer relevancia a los códigos, también es importante saber los tipos de violencia que existen contra las mujeres, porque a veces no distinguimos, o nosotros mismos, o algún ser querido, tiene algún tipo de violencia, la cual o no sabe qué tipo es, no quiere aceptar, ¿sí? Y que ese tipo de violencia va a ir creciendo cada día, cada momento, más y más y más. Por eso es muy importante saber qué tipo de violencia hay y existe contra las mujeres. Dice que la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito privado, este tipo de violencia, también llamada maltrato en el hogar o violencia de pareja, es cualquier patrón de comportamiento que se utiliza para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima. Abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico, incluidas las amenazas de tales actos que influyen en otra persona. Esta es una de las formas más comunes de la violencia que sufren las mujeres
a escala mundial. La violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado puede incluir, como lo decíamos, violencia económica. Pues todos sabemos que consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajo o asistir a la escuela. Esto lo vemos muy seguido. Incluso creo que todos hemos tenido por ahí compañeras donde pues te dicen que ya no van a trabajar porque el primer pretexto es porque o no tiene base o que ya se cansa mucho, y la realidad es que su esposo ya no quiere que trabaje. Y yo les he dicho, y bueno, ¿y tu esposo, disculpa, en qué trabaja, no? Tiene para darte la calidad de vida que tú estás haciendo. Es profesionista, o aunque no sea profesionista, tiene algo fijo. Si tiene un taller, él es el dueño. ¿Crees que las finanzas van a ir bien? Entonces, este tipo de violencia económica a veces la vemos y la percibimos con compañeros, como les digo, o con personas de la misma familia, o hasta nosotros mismos, y los cuales no nos queremos dar cuenta ni aceptar. La otra es la violencia psicológica, que consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar o causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijos o hijas, con destruir mascotas, algún bien, algún cuadro que si me lo regaló, me lo obsequió mi abuelita o mi tío o mi mamá, lo va a destruir, en someter a personas a maltrato psicológico o forzarlas a asistirles de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Esto, créanme, lo que es una cuestión psicológica donde lo viven muchas personas, y nosotros en el sector salud lo vemos. Yo en lo personal, en mi papel como trabajador social, cuando le quieres preguntar o le quieres tomar datos a la persona, a la mujer, inmediatamente ves cómo el marido no la deja ni contestar, y con la pura mirada le dice, cállate. El que sabe y el que contesta soy yo, cuando no es cierto. Sabemos que principalmente la mamá, porque obviamente le pregunto que a qué se dedica, al hogar, obviamente es quien va a conocer y va a saber realmente cuál fue la situación que se suscita. Tanto los médicos son los que van a la hora de hacer la entrevista. Obviamente queremos siempre a la persona que vio lo que sucedió o que está en constante relación con esa persona. La otra que va ligada es la violencia emocional, la cual consiste, por ejemplo, en minar el autoestima de una persona a través de críticas constantes, sus capacidades, que digan, es que tú eres tonto, no sabes leer, no sabes ni explicar, insultarla, someterla a otro tipo de abuso verbal, dañar una relación de una pareja con sus hijos, hijas, o no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades. Vemos mucho este tipo de parejas que quieren que se concentre o que nosotros nos concentremos en ellos, nada más. Personas pues emocionalmente egoístas, porque finalmente el ser humano es un ser sociable. Tenemos que estar en constante sociedad. Entonces, si existe este tipo de violencia, va a existir y va a ser escala a que la mujer sea violentada físicamente en un momento. Como lo comentaba, llegamos a lo que es la violencia física, la cual consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola a pellizcos, empujarla, dándole bofetadas, tirándole el cabello, mordiéndola, obligándola a consumir alcohol, drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir pues también daños a la propiedad, ¿no? Porque hay veces que en estos tiempos ya vemos que prefiere uno o prefiere la gente ir a vivir antes con una persona antes de llegar a una relación, casarse, y actuamos de buena fe o actúan de buena fe. Vamos a mi casa, ¿no?
a lo mejor yo el que económicamente estoy mejor y todo, pero al existir esta violencia física, esa persona a la cual tú quisiste o quieres compartir tu vida, se desquita también con tus cosas, ¿no? Que te ha costado, con tu televisión, con tu puerta, etcétera. Entonces, es algo parte de la violencia física. La otra es la violencia sexual. Conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin consentimiento. Para obtener, se entiende por violación sexual cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra la voluntad de otras personas. Como le decíamos arriba, no está otorgando su consentimiento, ya sea que no lo puede otorgar por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental, o encargarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto de alcohol o las drogas. La violencia sexual puede incluir, ahí hago un paréntesis, aquí lo que dice, ¿no? Hay personas que, como lo vemos, no dan su consentimiento y por base de engaños a una menor de edad, ¿no? Donde a lo mejor en ese momento fue engañada por una persona mayor a ella, pero al final de cuentas fue una violación. También lo vamos muchos casos que llegan personas con discapacidad mental y llegan embarazadas al hospital. Y a la hora que tú le preguntas a su tutor, a su cuidador, pues te dicen que no saben, no sabe, no sabe. Y pues ahí también son casos que se tienen que denunciar. Bueno, como nos dice, la violencia sexual puede incluir acoso sexual. El acoso sexual abarca contacto físico no consensuado, por ejemplo, cuando una persona agarra, pellizca, propina bofetadas o realiza atacamientos de índole sexual a otra persona. Incluye también otro tipo de violencia no física, como abucheos, comentarios sexuales sobre el cuerpo, el aspecto de una persona, la solicitud de favores sexuales, miradas sexualmente sugerentes, y la exhibición de órganos sexuales. Esto de acoso sexual también va muy empate a veces también en nuestro trabajo, ¿no? En el lugar donde vivimos, a que alguien o alguien, simplemente con la forma de mirarte, te está acosando. Y como ya está regulatoria la ley, esto también se puede sancionar. Otro punto es la violación. La violación es cualquier penetración vaginal, anal, oral, no consentida por parte de la otra persona, utilizando cualquier parte del cuerpo u objeto. Puede ser una persona conocida o no por la sobreviviente, ocurrir dentro del matrimonio o de una relación de pareja, así como durante un conflicto armado. Otra es la violación correctiva. Esta violación es contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Su finalidad es obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual o acorde a una determinada visión normativa de la identidad de género. También aquí vamos a hablar de la cultura de la violación. La cultura de la violación es el entorno social que permite normalizar y justificar la violencia sexual. Tiene su origen en el patriarcado y se alimenta de unas desigualdades y sesgos persistentes en lo que concierne al género y la sexualidad. Esto de la cultura de violación se da mucho a veces en lugares muy apartados, en donde son familias extensas, en donde llegan a haber casos donde dices, bueno, ¿quién es el papá, no? Que están esperando. Y pues a veces te das la sorpresa que es el tío, es el mismo papá o es el mismo hermano. Pero a veces por la misma situación precaria y económica se dieron estas relaciones sexuales. Y por último, algo de lo que ya pues no es nuevo, ya es habituable, la violencia en línea o digital, la cual la violencia en línea o digital es en contra de las mujeres, es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología, de la información
y las comunicaciones tales como un teléfono móvil, el internet, los medios sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera. Cualquier cuestión digital en contra de una mujer por el hecho de serlo. La violación en línea puede incluir el famoso ciberacoso, el cual consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Esto lo vemos mucho, ¿no? De que a lo mejor, pues al principio la chica sí le gustaba al chico, empezaron a verlo como una broma, ¿no? Mándame tus fotos, yo te mando fotos, etcétera. Llegó un momento en que a lo mejor alguno de los dos, porque aquí puede ser alguno de los dos, pero en este caso hablamos de la mujer, ya no me gustó, entonces él decía, pues mira, yo tengo esta fotito y si no me sigues mandando, pues la voy a subir a las redes sociales. El otro es el sexteo o el sexting, es el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria, lo que decía, ¿no? Ya no me mandaste, pues ahora te subo a las redes sociales para que todos conozcan de ti. El otro es el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Así es, todos pues podemos publicar, ¿no? Pero desafortunadamente sabemos que cuando publicas algo en Facebook o cualquier red social, ya no es tuyo, es de esa red. Entonces, yo, Rafael Peñalosa, me dedico a estoquear, veo a alguien agradable, veo sus fotos y de repente veo que está en un gimnasio, en el gimnasio del Valle, y empiezo a subir que esa persona va a ese gimnasio. De esto nos habla el doxing. Pero para esto, afortunadamente para nosotros, como les decía en principio, la sociedad va evolucionando o va involucionando, y con él, pues las leyes se tienen que estar al par de la evolución social, y nace la ley Olimpia, el cual es el combate a la violencia digital. Es un conjunto de reformas a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y está tipificado en el Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital para así sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia o ciberacoso. Bueno, estas son algunas de las violencias que sufren en estos momentos las mujeres en nuestro país. Bueno, ya para entrar en el tema, el cual ya hicimos una serie de remembranzas desde donde viene la jurisprudencia para llegar de una norma 046 a qué hacer ante un código 046, violencia de género en el sector salud. En primer punto, nosotros, ustedes que nos dimos la tarea de estar en este webinar, ya sabemos y tenemos la idea que es la norma 046, y creo que todos lo debemos de tener, ya sea en forma digital o en forma impresa y guardada en algún lugar de nuestra oficina, para que siempre estemos alerta y sepamos en qué momento todo este conocimiento lo vamos a poner en práctica, porque vamos a saber que la norma 046 define la atención médica de violencia familiar o sexual como el conjunto de servicios de salud que se proporcionan con el fin de promover, proteger, procurar y restaurar al grado máximo posible la salud física y mental de las personas usuarias involucradas en situación de violencia familiar o sexual, a través de tratamientos, de referencias especializadas y de una vigilancia. Y por otra parte, legalmente vamos a saber que la norma 046 es la norma oficial mexicana con la que la Secretaría de Salud Federal establece las reglas y directrices y características de la atención
médica, incluyendo acciones de detección, prevención y orientación, y que los servicios de salud deben de proporcionar a las niñas, adolescentes y mujeres que han sido afectadas por situaciones de violencia, particularmente familiar o sexual. Eso ya lo tenemos como conocimiento. El tema aquí que decían, es norma, no código. Lo quise poner como código porque al final de cuentas esa era la parte interesante, conocer por qué utilizamos el código 046 para detección de violencia de género en un hospital, en todos los hospitales, en cualquier sector salud. Aquí se hizo una homologación nacional, que fue los códigos de seguridad hospitalaria. Esto es en todos los hospitales del mundo. Los códigos de seguridad hospitalaria se utilizan, vaya la redundancia, en los hospitales de todo el mundo para alertar al personal de diversas emergencias. El uso de códigos pretenden transmitir información esencial en forma rápida, veraz y con un mínimo de confusión para el personal, al tiempo que evita la tensión y el pánico entre los visitantes del hospital. Como quien dice, estos códigos, para nosotros que estamos activos en el sector salud, los debemos de traer. De hecho, yo lo tengo detrás de mi gafete, ahí traigo lo que es mi credencialita de códigos. También aparte del código 046, cuando escuchamos un código 046, no podríamos decir, no, ya llegó una paciente norma 046, porque nos podríamos confundir con que se llamara norma, como aquí dice, ¿no? Es para que sea de forma rápida y no haya confusión. Como vemos aquí, es un código café, es un desastre natural, un código morado, que esos, creo que muchos pasamos por eso, es una persona violenta. Esperemos que nunca pase nadie por un código negro, que es una amenaza de bomba, un código rojo, que es alerta de fuego. Entonces, cada color tiene su forma. En este caso, pues, el código 046 no tiene color, simplemente así está como código 046. La pregunta, ¿quiénes son los responsables de implementar el código 046? Después de que ya escuché a Rafa, de que ya me dio las bases de yo seguir buscando, ¿quién son los responsables? Pues son las instituciones y los profesionales de la salud pertenecientes al Sistema Nacional de Salud de los sectores públicos, privados y social en México. Somos los responsables de implementar la disposición prevista en la norma 046. ¿Qué pasa? No me quiero capacitar. Ya me lo dieron, pero pues ahí lo dejo. Ahí medio lo entiendo. O a ver tú, Juanita, dime de qué habla ese documento, porque pues no tengo tiempo de capacitarme ni en línea ni nada. Ya si viene alguien a ver si yo lo hago, a ver si me toca. O en mi turno casi no hay. No me interesa. Pues dice que toda práctica profesional fuera de la normatividad vigente representa un riesgo tanto para quien recibe los servicios de salud como para quien los provee. Y bien claro, aquí dice, el incumplimiento de la norma 046 puede dar origen a sanciones penales, civiles o administrativas para las y los profesionales de la salud. Así que podemos ser inhabilitados o podemos tener, lo mínimo que nos puede pasar es a lo mejor una sanción, ¿eh? Eso es lo mínimo. Pero ya llevar un litigio fuera, donde la verdad, y es la realidad, donde la institución ni tu sindicato te va a apoyar, eso sí, que nos va a contraer gastos, nos va a contraer tiempo y muchas problemáticas hasta en nuestra salud. Es por eso que debemos de tomar conciencia, y debemos de evitar el riesgo innecesario
de la salud y la integridad de las personas, usuarios de los servicios, iniciando por uno mismo, ¿cómo? Sabiendo qué hacer. Aquí me permití hacer, lo voy a nombrar así, como que la cadena del código 046. El código 046 dentro de una institución, todos el personal que está en la institución debemos de tomar el curso, debemos de saber qué hacer, debemos de saber cuál es nuestro papel, dónde inicia nuestra función y dónde termina, saber, porque también sabemos, debemos de saber delimitar, ¿sí?, nuestras funciones. Del lado derecho de su pantalla vemos ahí a una persona que quiere o va a ingresar al hospital. Vemos una mujer embarazada, obviamente pues vemos que el fondo es triste, es rojizo, es problemas. Digamos que esta persona llega con un familiar, preferentemente siempre llega con un familiar, con una amiga, una compañera de trabajo, a lo mucho una hermana, y el peor de los casos a veces nos llega hasta con los hijos, ¿no? El personal, el primer contacto, siempre decían, el primer contacto es de recepción. No, error. El primer contacto siempre es vigilancia, es quien está afuera, es quien nos da el acceso. El vigilante debe de saber reconocer, llegó una mujer violentada. Código 046. Debe de darle el acceso inmediato. Ya después recabará datos. Él debe de ver si la persona puede caminar, ingresar a propio IP o pedir una silla de ruedas para ingresarla. Posteriormente, llegamos a lo que es área de recepción. Aquí en área de recepción estoy hablando de todos los administrativos, archivo, caja, todos los administrativos también deben de tomar este curso. Obviamente, la persona que está en recepción, igual también en ese momento, va a omitir tomarle datos, porque lo que se quiere es que se tenga la atención inmediatamente. Va a llegar al triage, con el médico, el cual inmediatamente tiene que hacer una valoración de sus heridas y ver si la persona está consciente, si está en crisis, para que ella empiece a redactar los hechos, para posteriormente, como lo ven en la flecha, inmediatamente dar la notificación y el aviso a trabajo social, para que nosotros, trabajo social, nos acerquemos y hagamos una pequeña entrevista, si se puede, obviamente, a la paciente violentada, en caso de que vaya con algún acompañante, pues sacarle sus datos, lo que es su nombre, su edad, su dirección, algunos teléfonos de esta persona que sea en su red de apoyo, y cómo o qué fue lo que ocurrió en los hechos. En este caso, pongamos que la señora vive con la suegra y la hermana, y el esposo le pegó, porque eso pasa muy seguido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer nuestra nota social. Yo, como trabajo social, tengo que hacer la nota social fundamentada en lo que el médico me está dando, está observando y está dando el diagnóstico, para así yo dar aviso a la Fiscalía General de Justicia de mi estado, en el cual me va a contestar un fiscal y le tengo que decir: fiscal, habla el licenciado Rafael Peñalosa del Hospital Dr. Nicolás San Juan, me acaba de ingresar una paciente, código 046, violencia de género. Obviamente la fiscal me va a tomar los datos que yo ya recabé, me va a decir qué fue lo que se suscitó, obviamente no le voy a dar el relato tal cual me los pasaron, y cuál es el diagnóstico. Muchas veces estas pacientes sí se quedan hospitalizadas, otras veces no se quedan hospitalizadas, pero sí es importante que la fiscalía inmediatamente mande a su médico legista para que ellos también puedan hacer un levantamiento de esta constancia médica. Posteriormente, ya sea que la fiscalía aquí en el Estado de México
está lo que son diferentes líneas, una red naranja de la Secretaría de la Mujer, donde se puede llamar y se le puede pedir el apoyo a estas instituciones para que le den acompañamiento. Y como lo decíamos también, muchas veces pues, llegan con sus hijos y les buscamos un albergue porque ellas no pueden regresar al lugar donde fueron violentadas. Entonces, como ustedes van viendo, todo se va uniendo. Posteriormente, de lo que ya hizo trabajo social, el médico pasa a cuidados de la enfermera sobre qué tratamiento, sobre si le va a poner suero, alguna otra situación, si le va a tocar laboratorios, y posteriormente enfermería. Obviamente es base fundamental de un hospital, debe estar bien capacitada, mi enfermera también. Después, si la paciente va a requerir algún estudio, pues el que también juega un papel muy importante es el camillero. El camillero es la persona que tiene también que ser amable, tiene que también que saber y conocer el código 046. No le va a decir, pues súbase, pues váyase caminando. No, debe de tratar con la persona viene violentada y no la podemos violentar, seguir violentando en el hospital. Posteriormente también todos los compañeros, sea de laboratorio, de imagenología, cardiología o de alguna otra situación, tenemos que estar capacitados sobre esta norma y saber que ese paciente es un código 046. Entonces, como ven, esta red en el hospital 046 es hacer cada quien lo que nos corresponde en tiempo y forma. Es muy importante, yo siempre les he dicho a todos, a mis compañeros, les comparto, cuando pongas tu nota, pon aprox la hora. Hoy, 1 de septiembre del 2022, aproximadamente a las 20:27, estoy dando un curso en IGACEN, el cual hay tantos, y ya de ahí empiezo. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a salvar de alguna cuestión donde digan, Rafa no hizo su nota o no hizo en tiempo y forma. Aquí está mi nota que dice la fecha, igual en el expediente, igual en cualquier documento, igual vigilancia, todos debe de estar bien coordinado. Entonces, básicamente es como se maneja un código 046 cuando ingresa a un hospital. Muy importante es cuáles son las responsabilidades de las y los profesionales de la salud que brindan atención a mujeres y víctimas de violencia, código 046, cuando se tipifica o cuando ya se sabe que la paciente es un código 046, nos habla de 13 responsabilidades que tenemos nosotros como profesionales de la salud. El primero es respetar la voluntad y decisión de las personas, de usuarias de los servicios, porque también hay que decirlo, mucha gente al principio llega a los servicios y de repente dice, no, ya quiero mi alta voluntaria. Les comento algo, por eso existe la alta voluntaria, realícensela, porque también no podemos tener ahí a alguien, al menos que sea necesario o que vaya a fallecer, pues no lo podemos dejar ir, ¿verdad? Pero si está en sus 5 sentidos y ella pues se quiere ir y todo, pues no, o sea, a nadie podemos tener a la fuerza. Finalmente, quien está renunciando a sus derechos es el mismo paciente. O sea que sí se puede hacer. Obviamente, lo que les vuelvo a repetir, hay que fundamentar bien con el médico, con la enfermera, testigos, que esta persona y el familiar responsable, que aunque no quiera, pues la paciente ya no quiere nuestros servicios. Actuar bajo el principio de buena fe, en los criterios de oportunidad de calidad técnica e interpersonal, como decíamos, pues no juzgar, ¿no? Ofrecer atención de calidad, libre de estigma, juicios y malos tratos. Lo que decimos, calidad como seres humanos. ¿Y cómo va a tener esa calidad? Lo que decía al principio, seguir estudiando, siguiendo preparándonos. Registrar en el expediente clínico toda evidencia o materia física o psicológica, lo que les decía, una buena nota te va a salvar de todo. Cuando se requiere o se refiere a alguna mujer o tocado servicio a unidades médicas o instituciones, pues hay que hacer la gestión y pues hay que ver que si tenga
ese lugar donde vamos a enviar pues tenga todo. Garantizar el consentimiento informado de las mujeres, proporcionándoles información, es parte muy importante, desde que ingresa el médico, qué es lo que le va a hacer, la enfermera cuando le toma signos, qué le va a hacer, yo como trabajo social presentármelo, decirle cuál es mi función, para que ella sepa con quién está hablando y qué se le está haciendo a su cuerpo. Proveer los servicios cuando no es posible referir a las mujeres, lo que decíamos, pues hablarle aquí a los directivos, ¿no? ¿Sabes qué? No tengo esto, no tengo el otro, pues se va a conseguir o la mandamos a otro lado, ¿no? Informar a las mujeres sobre sus derechos y a denunciar los hechos, parte de lo que es trabajo social. Pues aquí la realidad, como digo, ¿no? Mi valor agregado es que yo soy abogado y obviamente sé hasta dónde, pero sí les doy una pequeña introducción de lo que van a hacer y lo que va a pasar. Los responsables de la institución de salud deben supervisar que el estado de la salud de la mujer se valore de forma completa, efecto de determinar lesiones y demás afecciones causadas por los actos de violencia. Pues sí, una doctora no puede, un doctor no puede decir, pues va a estar en observación y ya después, no, tiene que decir sí, que se vaya en las mejores condiciones o se tiene que quedar el tiempo que sea necesario. Por tratarse de emergencias médicas, el responsable de urgencias debe tomar las medidas necesarias para asegurar la atención completa. En este caso muchos vemos, ¿no?, que pues, desafortunadamente los servicios de salud pública siempre están llenos, pero hay que darles un espacio para darle la atención. Dar aviso al Ministerio Público, lo que ya les decía, registrar cada caso de atención, notificarlo a la Secretaría de Salud, esto también ya lo habíamos comentado, y contar con el personal no objetor de conciencia y de contar con personal capacitado. La mujer deberá de referirla a una unidad de salud que sí cuente con el personal, infraestructura de atención y con calidad. Por eso es una tarea muy importante, y se las digo a ustedes, decirles a sus jefes, oiga jefe, nosotros sí estamos capacitados para un código, lo que marca la norma 046 y un código 046, o hasta dónde son nuestros alcances, porque también eso lo debemos de saber e investigar. Bueno, y por último, me di a la tarea, este es un caso verídico, creo que estamos entre profesionales, de hecho este caso pues salió a la luz pública, vamos a omitir qué hospital fue, y vamos a dar un pequeño análisis de lo que sucedió, porque recuerden que a veces la gente es violentada en su casa, pero aquí este caso es muy particular. El código 046 fue violentado dentro del hospital siendo una paciente menor de edad. Voy a dirigirlo a... Dice, denuncia de violación a menor de 14 años de edad en el área de pediatría del Hospital X. Esto lo firma Agencia MTV, el reportero o el escritor fue José Contreras. Dice así, se registra ataque sexual en el área de pediatría del hospital, nadie vio nada y se niega a revisar el sistema de cámaras de videovigilancia. Apresuradamente dan de alta a la víctima tratando de responsabilizar a sus padres de habérsela llevado por voluntad propia. Intentan ocultar el incidente que evidencia la vulnerabilidad en que se encuentran los pacientes de ese nosocomio. México, 2 de mayo del 2022. Nos relata lo siguiente. Un sujeto disfrazado de médico entró el sábado por la noche al área de hospitalización de pediatría del hospital, donde se engañó al padre de una menor de edad, lo hizo que saliera del lugar y una vez estando solo con ella, abusó sexualmente. ¿Cuándo y dónde y cómo ocurrió la violación dentro del hospital? De acuerdo con la denuncia presentada a la agencia de noticias, el incidente se registró el pasado sábado 30 de abril, Día del Niño para variar, al filo de las 23:30 horas, en la cama 93 del área de pediatría, donde la víctima convalecía luego de haber sido sometida en una apendicectomía. Al lugar llegó un hombre vestido de médico, quien portaba pijama quirúrgica color azul, bata blanca y tenis color blanco con rayas negras, el cual indicó al padre de la menor que tenía que abandonar el área de hospitalización porque realizaría una revisión a la paciente. El sujeto le pidió a la menor que se descubriera y despojara de su ropa interior,
para luego realizar tocamientos y manipulación de sus partes íntimas. ¿Cómo se dieron cuenta de lo ocurrido a la menor de edad? La menor de edad de 14 años gritó y eso provocó que el sujeto se asustara y saliera corriendo de la sala. Ella envió a su madre en un mensaje de texto a través de su teléfono celular en el que le informó lo que había sucedido. La madre de la menor entró corriendo al lugar gritando y exigiendo la presencia de personal médico, enfermería, de seguridad, y una vez alertados de lo que había ocurrido, comenzaron la búsqueda del sujeto. ¿Que no hay cámaras de vigilancia en el hospital? Para la localización del sujeto lo descubrieron como un hombre joven de tez blanca que portaba pijama quirúrgica color azul, bata blanca y tenis color blanco, con rayas negras, pero a pesar de recorridos por todo el hospital y por todo el exterior del mismo, no fue posible localizarlo. Los familiares exigieron de inmediato revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital para tratar de identificar y definir su ruta de escape, pero se les negó y se les dijo que el personal administrativo que tiene acceso al sistema de videovigilancia estaba de descanso por fin de semana y que no era posible ayudarles hasta el lunes siguiente que se presentara a su horario laboral, pero les advirtieron también que antes deberían de realizar una serie de trámites para tener acceso a las cámaras de seguridad. ¿Cómo se dieron cuenta de lo ocurrido a la menor de edad? La menor de 14 años gritó y provocó que el sujeto se asustara y saliera corriendo de la sala. Ella envió a su madre el mensaje de texto y la madre entró corriendo, gritando y exigiendo la presencia de personal médico y enfermería y seguridad. Regresó el responsable a la escena del crimen, nos dice. Al otro día, el domingo 1 de mayo, la madre de la menor confrontó, incluso golpeó a un médico practicante que aparentemente coincidía con la descripción que hizo la niña, de quien la atacó sexualmente. Sin embargo, el doctor le explicó que él acababa de entrar a su turno y que nunca estuvo la noche anterior en el hospital. Los familiares de la niña acudieron a la fiscalía a presentar una denuncia por el delito de violación en agravio de su hija menor de edad en el interior del hospital, donde andaban los elementos de seguridad responsables de la vigilancia del hospital. Acusaron que los policías solo controlan el acceso principal del hospital, la entrada y salida de los familiares de los pacientes. Sin embargo, dentro del hospital, los escritorios de control están abandonados. Se querían deshacer del problema con una alta voluntaria de la paciente. Los directivos del hospital decidieron dar de alta a la menor el domingo 1 de mayo a las 18 horas, pero para ello dieron a firmar a sus padres una carta responsiva por alta voluntaria. Ellos, extremadamente molestos por la maniobra, se negaron a suscribir el documento. Después de varios intentos fallidos para hacerlos firmar, el alta voluntaria cambiaron el documento por una alta que se lee alta por mejoría, con lo que se evidenció que el único interés de los directivos del hospital era sacar a la menor de sus instalaciones para intentar evadir el problema. Como ustedes ven, fue un caso de gran relevancia de los hechos que sucedió, pero también nos damos cuenta que ninguna persona de ese turno tenía la remota idea que se había suscitado un código 046 y qué es lo que deberían de hacer y cómo lo deberían de hacer. Y esto causó la destitución de varias personas. ¿Qué se suscitó en este código 46? Son las preguntas que yo me hago. Desinterés del equipo multidisciplinario del turno, desconocimiento de la norma 046, leyes constitucionales, leyes de la mujer, derechos humanos, etcétera. Miedo a involucrarse y no saber qué hacer por parte de todo el personal de ese turno, o no existe la capacitación de la norma 046 en el hospital, o todas las razones o algunas otras razones. Es por eso, compañeros, que yo los invito a que estemos en constante capacitación
para no caer en anomalías donde podemos ser juzgados, como ya se los dije anteriormente. Y antes de despedirme, quiero dar este mensaje, donde dice: llamar a la mujer el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Si por fuerza se entiende la fuerza bruta, entonces en verdad la mujer es la menos bruta que el hombre. Si por fuerza se entiende el poder moral, entonces la mujer es inmensamente superior. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Si gustan, pasamos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hacia Rafael, ahorita pueden hacerlo. Buenas noches, yo quiero agradecerle al licenciado. Adelante, adelante. Buenas noches, ¿puedo hacerlo? Licenciado Rafael, pues muy buena su ponencia, yo le Adelante, agradezco. Caro. Raquel. Yo no sabía bien qué norma era la que protegía a la mujer. Pues, le agradezco tanto esa Muchas gracias. asesoría y muy buena, muy buen conversatorio. Muchas gracias. Le agradezco mucho. ¿Perdón? Muchas gracias por sus comentarios. Juan Ernesto Sánchez Tapia, ¿tienes levantada la mano? Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, felicitar al licenciado compañero Rafael Peñalosa por su excelente plática, su excelente presentación. Creo que una buena parte del personal que atendemos estas pacientes y que estamos involucrados en el área de la salud, sabemos y hemos tomado alguna capacitación sobre el código 046. Sin embargo, me gustó mucho esta parte de todos los antecedentes, porque todos tomamos cursos, todos tomamos las ideas principales de dónde viene. Entonces, pues excelente y muchas felicidades. Se corta un poco la conexión, pero quien guste, les voy a dar mi correo y para dar la presentación, la información y los conocimientos es para compartir, no es nada exclusivo mío, simplemente yo redacté las ideas y quien guste, que le envíe a su correo la presentación para que la vea más a detalle, la quiera estudiar y la quiera tener ahí, sin problema. Si gustan anotar mi correo, es pista.23@hotmail.com. De hecho, ahorita lo pongo en el chat para que ahí lo tengan. Si alguien más gusta o compartir su experiencia o algo, adelante.
ya les envié mi correo. Si es más fácil, si me pueden poner, me envían a mi correo, si les puedo pasar la presentación y con gusto se las reenvío el día de mañana inmediatamente. Muy bien, Rafael. Buenas noches. Pues muy agradecido con esta ponencia que nos has dado. Te agradezco mucho tu colaboración y bueno, les agradezco a todos nuestros alumnos y quienes no lo son su asistencia a este webinar del día de hoy. La próxima semana iniciamos un nuevo tema. Es un webinar que va a durar casi todo el mes de septiembre. Los invitamos para que puedan asistir. Bueno, pues muchas gracias. Pasen buenas noches. Dios les bendiga y hasta luego. Buenas noches, Rafael. Que descanses. Igualmente, doctor Carlos, licenciado Rafa, gracias. Gracias, doc. Y Gacén. Buenas noches, que descansen. Gracias, hasta luego.